Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a esperar un segundito. Que se conecten algunos más. ¿Estuvieron mirando entonces el tema de lo que subimos, lo que compartí ayer en el foro de avisos? Ahora Hernán va a estar por un ratito. Lo que sí necesito, se me escucha, ¿no? Es que podamos definir los grupos para el trabajo de cableado estructurado. ¿Ya lo estuvieron pensando? Sí, bueno, todos los firman. Yo tengo hasta ahora un solo grupo. Si quieren pueden escribirlo en el chat. Ahora tengo uno solo que es Matías Castorina con Demian Noceda y Marcos Aguilera. Si quieren pueden ponerlo acá y yo ya me los anoto. Recuerden que tienen que ser de A3. No quería interrumpir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Hernán? Ivana Prea con Martín Casas. ¿Y quién más? Bueno. ¿Alguno más ya tiene definidos o hacemos perinola? No sé si... Bueno. yo tengo uno definido que lo escribo en el chat. Sí, por favor. Sí, lo ideal es que lo escriban si pueden a través del campus, ¿sí? Que dejen un mensaje o algo en el campus, mejor. Sí, pero ya si pueden escribirlo ahora en el chat, así ya los tengo escritos. Igualmente, mándenmelo por Sí. privado o en el foro, no hay problema. Hasta ahora tengo 3 grupos. Julián Viejo, Lucía Palomeque y Lorenzo Marinucci. De la Roca. Andrade. Y mi tocayo Morales. Me faltan 2 grupos todavía. Somos 14, capaz que no hay ninguno. Beige. Beige es Julián, ¿no? Julián Beige. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Me fui con el... Le cambiaste el nombre, bueno, básicamente. Bueno, Bueno. no nos vemos la cara, ¿no? Tampoco podemos ser tan... Es un detalle. Claro, me fui con Julián Wage, con el otro. Claro, te voy a decir por eso, sí que no, que es un poco parecido, digamos. Como, sí. El día que nos hagamos presencial, te voy a decir Julián igual, así que no te preocupes. Vos, Matías, ¿tenés tu grupo? ¿Estuviste pensando o no hay ninguno? Me falta Leopoldo también.
no tienen grupo o no conocen a nadie, les importa, no les importa con quién está, o todavía no lo tienen definido. Hay un grupo ahí en el chat si hablas de Leopoldo y Matías. Y yo. Ah, no, eso no lo vi último. Estaba jugando con Julián Weich y no lo vi. Gracias. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Nos queda uno. Pero bueno, ahora vamos a ver. No, Matías, fue un feliz mío. Igual, a ver, lo que me preocupa es que hay una, digamos, no me corresponde la cantidad de gente que está en la teoría con la cantidad de gente que viene a la práctica. Menos mal que no son presenciales las prácticas, porque si no, tenemos menos gente todavía. Claro, no O sea que íbamos ni a siquiera tener problema con el aforo. ni siquiera tienen que movilizarse, pero, pero bueno. O sea, habla bien de la gente que vino, ¿no? Eso seguro, pero... Me falta un Mauricio Catoni. ¿Puede ser? Puede ser que me equivoque, ¿eh? Mauricio Catoni. Luca Gutiérrez. yo no recuerdo, vos seguro Y recordás mejor. Jessica Miguel. Y Manuel Páez. Creo que son esos los que faltan asignar al grupo. ¿Qué pasa, Hernán? No, que no recuerdo respecto a cuándo le dijimos que hicieran los grupos, porque la idea es que, como hoy vamos a hablar del trabajo que tienen que presentar, la idea es que los grupos ya estén conformados, ¿sí? Esa es la idea. O sea, antes de hablar del trabajo, de presentar el trabajo, que los grupos ya estén conformados, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? Sí. Si no, o sea, el objetivo de que hoy en día, de que hoy tengan el trabajo ya presentado y explicado, o al menos presentado, porque por ahí obviamente van a surgir algunas dudas y es natural que surjan después. Pero repito, el objetivo que esté hoy presentado es que tengan más tiempo para hacer el trabajo. Si no, no hay problema, nosotros se lo presentamos más adelante, si no tienen los grupos hechos, y bueno, van a tener menos tiempo para hacer el trabajo, obviamente, ¿no? Si no definen los grupos, digo. Bueno, Enzo, dale. Te agrego. A ver, algunas cuestiones que no son obvias. Bueno, ahí estaríamos, Hernán, ¿eh? Perfecto. Porque Perfecto. los 4 que te nombré quedarán en el último grupo. Perfecto. En el grupo de 4. Por descarte, decantación. sí. Sí. Por Pero no no, venir. a ver. Sí, digamos que sí. Sí, nosotros avisamos igual eso, ¿no? Pero digo, aunque no sea obvio, lo que se evalúa, una de las, digamos, destrezas o competencias que se evalúan, es también el trabajo en grupo. Aunque parezca que esta materia que ustedes dicen es red, bueno, sí, es parte de las competencias que nosotros evaluamos, ¿sí? Y que a esta altura de la carrera hay que evaluar, ¿sí? Porque nosotros lo solicitamos y porque no solo lo solicitamos nosotros como cátedra, sino que eso es parte de lo que se pide en los criterios de acreditación de las carreras y los criterios de calidad de las carreras, ¿sí? Entonces, repito, aunque no parezca obvio o no sea obvio, al momento de evaluar el trabajo nosotros, vamos a evaluar también cómo trabajaban en grupo, ¿sí? Porque esto, digo, parte del desempeño de hoy de la carrera de ingeniería, de un ingeniero, es trabajar en grupo. Es así. Es rarísimo que trabajen solos. Va a ser raro. En general van a tener que trabajar con otro grupo. Y en el mejor de los casos van a poder elegir con quién trabajar, ¿sí?
Entonces, esa es un poco la razón por la cual hacemos esto. No es que somos caprichosos y se nos ocurre a nosotros, che, bueno, a ver, vamos a dárselo en grupo, bueno, no, responde a eso, ¿sí? Así que bueno, es un poco esa la justificación de por cuál somos medio hinchas y les pedimos esto. Y por eso, preferimos nosotros que ustedes por afinidad se agrupen. No tengamos que caer en artificialmente armar un grupo con la gente que queda suelta, ¿sí? Ese es el objetivo. Bueno, vamos a circunscribirnos a la práctica así de hoy, ¿sí? Vamos a arrancar con un poco con la guía. Y la primera pregunta tiene que ver con qué estuvieron trabajando. Está bien que la guía hace poco que está disponible y es verdad también que no pueden hacer la guía entera porque todavía nos falta teoría, pero si ya la estuvieron leyendo se van a dar cuenta que algunos ejercicios los pueden hacer o parte de la guía ya la pueden hacer, ¿sí? ¿Estuvieron trabajando con la guía? Sí, ayer. Muy bien, Tobias. Bien. ¿Alguien más? Te iba a hacer una pregunta en concreto. El Sí. SNR, cuando lo metes en la ecuación de Nyquist-Shannon, o sea, lo pasás de decibeles a unidades normales, ¿no? Tipo, sin unidades, ¿no? Bien, sí, está bien, la pregunta está bien, lo vamos a ver ahora, ¿sí? O sea, porque ese es un tipo de ejercicio que vamos a ver, ¿sí? Porque, Ok. repito, tampoco no tenemos la teoría toda dada para hacer la guía entera, pero ese ejercicio que vos preguntás, que es del primer grupo de ejercicios, que tiene que ver con el teorema de Shannon-Nyquist, ya lo vimos en la teoría, así que del 1 al 4 seguro los pueden hacer, ¿sí? Después, de lo que es medios guiados, algunos los pueden responder. ¿Sí? Porque algo hablamos de eso, ¿sí? Y después el resto no, ¿sí? El resto no. Se pueden discutir algunos de esos temas, pero no, en general no se pueden hacer los ejercicios, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer hoy, por eso el encuentro de hoy va a ser cortito en relación a cuánto resolvemos de la guía y más va a tener que ver con otras cosas. Sí, va a ser cortito en el tiempo, no nos vamos a quedar 4 horas, pero vamos, digamos, a tomar de la fracción del encuentro de hoy una parte chiquita para resolver la guía, ¿sí? Así que vamos, sí, a ir directamente a lo que vos me preguntás. La guía plantea 2 tipos de ejercicios. ¿Por qué? Porque vimos 2 teoremas, ¿sí? Que son el teorema de Shannon y el teorema de Nyquist. ¿Qué es lo que nos define el teorema de Shannon y el teorema de Nyquist, esos 2 teoremas? La tasa de bit máxima que puede transmitir un canal. ¿Era? Exactamente, ¿sí? ¿Alguien no está de acuerdo con esto o no? Y ya decís exactamente, no nadie va a estar en desacuerdo, Hernán. No, está bien. Pero alguien me puede decir, no define la tasa máxima, define la velocidad de acceso al canal y también tiene razón, ¿sí? Así que bueno, esperaba que alguien dijera la velocidad, está bien, pero está bien, es lo mismo, dijimos, la tasa máxima de datos o velocidad es lo mismo, ¿sí? Sí, más allá de la definición de, digamos, de memoria, que es una definición simple, pero que es de libro, digamos, lo que ustedes tienen que ver con esos 2 teoremas es, bueno, yo tengo un canal y del canal sé algunas características que son físicas, ¿sí? Digamos, en resumen, necesito el ancho de banda del canal y algún otro parámetro más, ¿sí? Con esos parámetros yo tengo que saber ese canal, ese medio físico, por ejemplo, hasta dónde permite transmitir datos, ¿sí? ¿Por qué nos sirve esto? Porque ustedes, conociendo esos valores del canal, rápidamente pueden saber hasta dónde ese canal permite transmitir datos, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, y no sé si lo puse en la guía o no, ahora lo voy a ver. Sí, es el 4. Por ejemplo, en Wi-Fi, cuando veamos la norma 802.11 en más profundidad, vamos a verlo, pero si yo les digo, los canales de Wi-Fi tienen 20 MHz o 40. Bueno, el primer análisis es, ¿y hasta dónde dan estos canales? Alguien un poquito más avispado dirá, bueno, está bien, los canales tienen ruido, pero si ustedes conocen la relación señal-ruido del canal, bueno, pueden saber de una forma bastante exacta hasta dónde da el canal, hasta dónde pueden transmitir con ese ancho de banda, ¿sí? Este es el objetivo. Entonces, Leopoldo fue, ¿no? Que me preguntaba con respecto a cuál ejercicio, Yo, con Sí, respecto al... yo me pierdo, ¿eh? Como encima no les veo la cara, así que no sé quién es, perdón. Sí, pero ¿qué ejercicio es? No, el 1 no. Creo que es el 2. El O cualquiera que use el de Nyquist, el de Shannon, Bien, perdón. exacto. Primer punto, entonces. Bueno, vamos a suponer, esperen que comparto la pantalla.
Aguánteme un segundito porque... Aquí estoy, ¿eh? Bien, ahí comparto la pantalla. Entonces, una de las desgracias de las clases virtuales es no tener pizarrón, porque esto no reemplaza el pizarrón del todo, pero bueno, es lo más cercano que hay. Uno de los problemas con el que nos encontramos es la forma, la nomenclatura, o mejor dicho, la forma de expresar el ruido, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, muchas veces se expresa en decibeles, ¿sí? ¿Qué es un decibel? ¿Es una unidad? No, punto número 1. No es una unidad. Es una forma de expresar una relación, ¿sí? ¿Qué relación es la que estamos expresando acá? Bueno, señal. Vamos a escribirlo. Vamos a hacer esto. Espera. Vamos a hacer así. Señal. ¿Por qué me quedo en verde? Señal sobre ruido, ¿sí? Esa relación. ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Sí, sí. Perfecto. Esa relación, nosotros convenientemente, ¿sí? Por ejemplo, la damos como una relación, por ejemplo, 10.000 a 1, 1000 a 1, ¿sí? Estas son distintas formas de expresar la relación. 10.000 de señal, 1000 de señal sobre 1 de ruido. ¿Puede ser 500 a 1? Sí, claro. ¿Puede ser 932 a 1? 932,5 a 1? Sí, puede ser. Lo que pasa es que por una cuestión de las cuentitas las expresamos de esta manera más fácil, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas relaciones son muy grandes, les dije yo. Entonces, nosotros tenemos una formulita que es la que nos define que la relación en decibeles es igual a 10 por logaritmo en base 10 sobre, justamente, S sobre N. Puse en inglés, signal to noise. Noise en inglés es ruido. Y la S también es señal, signal, ¿no? Esta formulita que es tan fácil me define esta relación. Entonces, yo en esta formulita, si yo lo tengo expresado de esta manera, que es en veces, vamos a ponerlo así, porque son 1000 veces a 1, ¿sí? O 10.000 veces a 1, ¿qué hago? Entro por acá y calculo los decibeles. Pero si yo tengo, por ejemplo, 30 decibeles, lo que puedo hacer es despejar, ¿sí? Logaritmo en base 10, no puse la base, pero es base 10, ¿sí? Tendré que ponerlo, porque tengo problema con el subíndice. Sí, el logaritmo sin base 10. Sí, pero podría ser. Nosotros usamos mucho el logaritmo en base 2, por eso que por ahí me gusta aclararlo, ¿sí? Porque usamos mucho también el logaritmo en base 2, ¿sí? Entonces, para que me dé 30, ¿cuánto tiene que ser este logaritmo en base 10? Olvídense de n, 1000. porque siempre es 1. Es 1000, ¿sí? ¿Se ve? Me queda 30 es igual a 10 por 3. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 30 decibeles, sé que corresponde a una relación 1000 a 1. Y así. Ahí obviamente que lo que queda en evidencia es el carácter logarítmico o exponencial de la relación, ¿sí? 1000 a 1 será 30, 10.000 a 1 será 40. 40, 10.000 a 1, ¿sí? O sea, cada cero que agrego aumenta en 1 más. Esto que multiplico acá, ¿sí? Porque, a ver, chicos, recuerden esto, pero no. ¿No? Por la definición del logaritmo, ¿no? Esto es logaritmo en base 10, de n es igual a este número. ¿Sí? ¿Cuánto es n? Es 3. ¿Sí? Aplico la definición del logaritmo. Obviamente, repito, si los números son más complicados, digo, si en vez de tener 1000 o 10.000 tengo
no sé, 11.522, el logaritmo se va a complicar, pero no es el objetivo complicarle el logaritmo. Lo que me interesa a mí es que entiendan el concepto y que lo puedan despejar rápidamente para saber que muchas veces se expresan decibeles y en realidad ustedes en la fórmula tienen que usarlo en veces. ¿Sí? Esto significa, vamos ahora sí al ejercicio. ¿Sí? No, esperen que tenía abierta la guía y no la encuentro. Vamos al 2. ¿Sí? Ese ejercicio, esos números, son números parecidos a los que tiene un canal telefónico. Uy, esperen que... Esperen. Este es el ejercicio 2. ¿Sí? Bueno, como tienen relación, o sea, como hay ruido, tiene que usar Shannon, ¿no? Entonces, la tasa de datos es... ¿Cómo era la fórmula de Shannon? A ver. Vamos, que lo tienen a mano. Es el ancho de banda, que puede ser B, por logaritmo. Y acá es base 2. ¿Sí? Sí. Por eso les decía que me gusta aclarar. ¿Sí? Esto es logaritmo en base 2. ¿Sí? De 1 más S sobre N. ¿Sí? Bueno, acá el único problema que podemos tener, las cuentas no son un problema, porque esto es 4 kHz, vamos a poner 4000 Hz. ¿Sí? El único problema o lo único a considerar son las unidades. ¿Sí? El Hertz, la unidad Hertz, se puede expresar también sobre 1 sobre segundo. ¿Sí? Porque es una unidad de frecuencia. Entonces acá podemos poner 1 sobre segundo. ¿Sí? Segundo podemos poner S o seg. Usamos mucho el seg, no el S. La gente de física se va a quejar un poco, pero usamos mucho el seg. ¿Sí? Por, aquí hay un por, ¿no? Que no lo puse, pero lo vamos a poner explícitamente. Por el logaritmo en base 2, vamos a ponerlo así, aunque quede medio feo, de 1000, ¿sí? Que lo calculamos arriba. A ver, acá tenemos que aproximar un poco, ¿sí? ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 1024? O sea, 10. bien, las potencias de 2 a esta altura se las tienen que saber un poco de memoria, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? 2 a la 8, 256, 2 a la 9, 512, 2 a la 10, 1024. Entonces, esto que está acá, esto se transforma aproximadamente en 10. Acá tendremos que poner un aproximadamente. ¿Sí? Le decía, lo único que tenemos que considerar son las unidades. ¿Sí? Esta parte de la fórmula, ¿sí? Como si ustedes se fijan es una base 2, ¿sí? En realidad podemos decir que esta parte de la fórmula está expresada en bits. Esto es bastante cómodo porque sabemos que la tasa de datos nos tiene que dar en bits sobre segundos. Y el segundo ya lo tenemos abajo. Nos quedaron los bits arriba. ¿Sí? Haciendo la cuentita, siguiendo con la cuentita, esto nos da 4000 por 10. Y esto es aproximadamente. Vamos a hacer esto. Aproximadamente 4000 por 10 bits sobre segundo. Que esto es 4 o 40, perdón, kilobits segundo. ¿Sí? Y esto, si más o menos no lo van a recordar porque ustedes son muy jóvenes, pero más o menos, es concluyente o tiene sentido con la velocidad máxima de los módem telefónicos, ¿sí? Que tenían esas características. Tenían un ancho de banda de más o menos 4 kHz y una señal de ruido más o menos de 30 dB. Entonces la velocidad máxima que puede obtener un módem telefónico es esta. No hay forma de que obtenga más. ¿Sí? Con algunas mejoras que tenía la línea telefónica en su momento, aparte de la línea digitalizada y demás, se llegaba a un número que era un número nada más, 56 kilobits por segundo, que ningún módem llegaba a eso. Con suerte llegaba a 50. ¿Sí? Esto es lo máximo que podía transmitir un módem telefónico, por ejemplo.
¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Las cuentas no son difíciles, pero consideren si las unidades, el hertz es 1/segundo y estos bits aparecen de esta parte de la fórmula, ¿sí? Porque esto está en bits. Por eso me da en bits/segundo. Yo lo pasé a kilobits porque esto es 40.000 bits/segundo, que es 40 kilobits, ¿sí? Y pude hacer esa cuenta así tan rápido porque son bits, todas potencias de 10, ¿sí? Ese 1 más es medio. El 1 más suele no es servir para mucho. que es para acomodar la fórmula para los casos extremos, más que nada. ¿Sí? Esto es, técnicamente es 1001 acá, ¿sí? Está bien lo que decís, pero es así. Sí, igual la aproximamos 1024, así que no. Sí, por eso, ahí en la aproximación se nos fue todo, pero bueno, por eso, pero sí. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió bien este ejercicio? Sí, por mi parte sí. Sí. Es más que nada cuando no hay señal Sí. ruido, cuando da 0, para Claro. que siga Sí, dando ahí. matemáticamente. Es para acomodar esos casos, que exactamente. Es para acomodar el extremo, ¿sí? El extremo. Que técnicamente no puede existir que no haya relación señal-ruido, pero bueno, es una cuestión No hay matemática señal. más que práctica, digamos. ¿sí? Yo no Un sé si me cable escribieron cortado. algo. ¿Cómo? Perdón. Cable cortado, no hay señal. O sea, para que sea 0 no tiene que haber señal, el ruido tiene que ser infinito. Exactamente. Sí, es un extremo que no existe en la práctica, en realidad. ¿sí? No existe Sí. en el. ¿sí? O sea, como cualquier teorema o fórmula, digamos, es una aproximación a algo que pasa en la naturaleza y bueno, los casos extremos hay que resolverlos por la matemática, más que por lo que pasa en la. Nosotros, fíjense que muchas veces, casi siempre, usamos la aproximación. ¿sí? Por algo es ingeniería y no otra disciplina. O sea, porque siempre vamos a los casos prácticos y siempre tenemos que aproximar. El tema es cómo aproximamos, ¿sí? Porque la aproximación también es. O sea, saber aproximar también es parte de la carrera. ¿sí? Eso lo han visto en física, bla, bla, bla. Pero es parte de la carrera. Entonces, ¿hay que saber aproximar? Sí. Lo que no se podemos hacer es cualquier cosa. La aproximación tiene un margen de error, bueno, ustedes ya lo saben, así que la aproximación tiene que ser una aproximación, digamos, dentro de cierto límite y con cierto criterio, ¿no? El Bueno. resultado de la cuenta esa con precisión más completa es 39,87. Así que. Bien, sí. Sí, lo que ocurre también es que a efectos prácticos la relación señal-ruido nunca es tan redondita ni en el tiempo es tan constante. Sí, como tenés Entonces, bueno, error, esto, exactamente. Hay un margen de error en toda medición. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Por eso puse aproximadamente, ¿sí? Ahora, no pueden ustedes poner una aproximación que diga, bueno, está entre, no sé, 4 kilobits y 4 megabits. Eso no. O sea, que sea 39 kilobits, 40, 41, no hay problema. Pero no puede ser 100 megabits ni 2 megabits. Ni, 100 kilobits o 2 kilobits, ¿sí? Además, piensen que esto es más que nada para hacer una tabulación, ¿no? Para decir, bueno, a esta señal ruido, en este canal tengo esta Claro. transferencia. Corresponde más o menos a esta transferencia. ¿sí? No puedo decir, bueno, sí, puedo llegar a 100 kilobits. No, mentira, jamás voy a llegar a 100 kilobits. ¿sí? Jamás. Entonces, ese es el análisis que uno espera. ¿sí? Ese criterio, digamos. Bueno, ese es un tipo de ejercicio que es el teorema de Shannon. El teorema de Nyquist, bueno, es más fácil todavía. ¿sí? Si quieren, hacemos alguno. Algunas cosas interesantes. Vamos a hacer el 3, que es lo mismo. ¿sí? Voy a preguntar una cosita. En la práctica, ¿cómo se mide el signal to noise ratio? Y con un instrumento. O sea, es un instrumento. ¿Pero qué hace el instrumento? Porque sí, es un instrumento. Miren, es fácil. Envía una señal y mide, o sea, la envía y la recibe. Y cuando la recibe, ve cuán cercana a la señal enviada es. Te O lo estoy sea, diciendo, te estoy haciendo una simplificación, pero o sea, que es como tremenda, que ¿no? va variando cierta frecuencia y hace que traza una curva, saca un aproximado. Lo que pasa es que, digamos, es más complejo que esto. En realidad, el ruido presente en el canal también depende de la frecuencia. ¿sí? Es constante, pero depende de la frecuencia. ¿sí? Y es una aproximación a todo el canal. ¿sí? A ver, vamos a un caso práctico. Vos tenés un cableado, que es lo que vamos a ver nosotros. ¿sí? ¿Qué pasa? Vos,
en general, o sea, el que hace la instalación de cableado, ¿sí? ¿Qué sabe del ruido? No es que tiene que medir el ruido. Lo que sabe es que si sigue la norma, la norma te dice cómo minimizas el ruido. Más que el ruido, todos. Cómo minimizas todas las perturbaciones, ¿sí? Ahora, si vos estás haciendo un cableado, ¿sí? Una cosa es las características, digamos, del medio, por ejemplo, del cable, ¿sí? El cable, vos sabés que tiene cierta atenuación, que tiene cierto ruido térmico. En general eso, más anecdótico otra cosa, soporta cierta frecuencia y demás. Tiene cierta diafonía, bla, bla. Pero digamos, cuando vos armás el cableado, ¿sí? En la parte que vos armás, que es armar los conectores, armar la pachera, el largo del tendido, cómo pasás el cable, por dónde lo pasás, si el cable mecánicamente lo sometés a estrés, o sea, si el cable digamos, lo flexás, todo eso contribuyen a que agregues perturbaciones, agregues diafonía, agregues cambios de impedancia, que son graves para la transmisión de datos. Todas esas malas prácticas hacen que tu cableado, ¿sí?, sea de peor calidad. Entonces, cuando vos hablas de los cableados, un cableado tiene una categoría. Por ejemplo, cableado categoría 5E. ¿Sí? Es decir, este cableado es un cableado 5E. Todo el cableado, no es solo los cables, toda la infraestructura. O sea, el cable que pusiste, por dónde pasaste los cables, cerca de qué fuentes de radiación electromagnética, cómo armaste las pacheras, qué tipo de pacheras, porque la pachera también tiene que ser 5E. Si vos pones una pachera de menor calidad, todo el cableado sufre. Una vez que está todo armado, ¿sí? Yo te digo lo que es en la práctica. Vos decís, bueno, está bien, yo usé buenas prácticas y demás. ¿Esto termina acá? No, no termina acá. Si vos querés, por ejemplo, a las empresas, las grandes empresas lo que hacen es certificar el cableado. ¿Qué es certificar el cableado? Decir, bueno, efectivamente este cableado cumple con la categoría 5. ¿Qué significa que cumpla? Que vos metés una señal por un extremo del cableado, te lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero metés una señal por un extremo del cableado y por el otro lado, por otro extremo, esa señal, si es por ejemplo, si es una señal que tiene componentes hasta 100 MHz, pasa con determinadas, se atenúa dentro de determinados márgenes, no se atenúa más que eso. ¿Sí? ¿Vos cómo medís eso? Un aparato. Por ejemplo, hay una marca que es Fluke. Fluke fabrica esos aparatos. Entonces, ¿qué hacen? Te miden un extremo, una boca de cableado y contra otra boca. Bueno, perfecto. Este tramo es, en realidad se miden las bocas, ¿no? Y por cada boca, por cada ficha, digamos, para decirlo faceplate, o sea, cada conector que miden de tu cableado, te cobran la certificación. ¿Sí? Entonces, tu cableado está certificado, te emite un ticket. El mismo aparato muchas veces emite un ticket. Te dice, con un montón de parámetros, y te dice, este cableado cumple con categoría 5E, por ejemplo. Y te sale, no sé, $50 por boca, por decir algo. Pero no está tan lejos de lo que sale. ¿Sí? Ok. Ahora te cierro un poco más la práctica, porque yo entiendo, vos decís, esto de la teoría, sí. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, en la práctica pasa eso. ¿Sí? Pasa eso. Porque estas constantes se suelen mencionar como sí, vendría que esta constante y la constante anda a sacarla. O de dónde sacas el dato, más que constante. ¿En qué sentido? Que suele haber ecuaciones así que son como, si acá va este número, sí. vos andás a ver de dónde sacas ese número. Está ajustado, no, eso está ajustado. Nosotros hay una formulita que vamos a usar ahora, no sé si la damos hoy o la clase que viene, no me acuerdo, parece que la clase que viene, que es para calcular cuánta distancia cubre una antena. ¿Sí? Una antena en la banda de las microondas, que es la que se usa para transmitir en Wi-Fi. Si vos tenés una antena, por ejemplo, de 10 metros, ¿hasta dónde podés llegar con esa antena? ¿Sí? Bueno, esa formulita, que es bastante simple, está ajustada por todos lados. Tiene una constante, pero ¿por qué tiene todo eso? Porque está ajustado a mediciones reales. ¿Sí? Y funciona dentro del rango de señales de microondas, etcétera, etcétera. Línea de vista, bueno, un montón de condiciones. Está simplificado y está ajustado en base a mediciones reales. Sí, esas son las fórmulas experimentales, digamos. Por supuesto, sí. Nosotros nos basamos mucho en eso porque esto es ingeniería, es una ingeniería. Sí. Si esta carrera fuera física o matemática, no, sería más estricta en otros sentidos, pero con otro rango de aplicación. Nosotros vamos a la aplicación, o sea, esto lo dije en la primera clase, si bien la inspiración de las carreras de ingeniería es mucha formación teórica para que ustedes entiendan lo que pasa, después la aplicación es práctica. Entonces, hay muchas cosas que, digamos, la teoría nos sirve para aplicarla a la práctica y en la práctica tener un criterio, ¿sí? No porque
en la práctica los números se den exactamente como dicen los números, sino para que ustedes sepan un margen donde manejarse una vez que sean ingeniera e ingeniero. Eso es lo que pasa, ¿sí? Es, Ok. Sí, se entiende, se entiende. ¿sí? Sí. Pero que hacen a la formación de la ingeniería, ¿sí? A diferencia de otras formaciones que no pretenden esto, ¿sí? Si ustedes hacen una carrera que es de programador, sin ánimos de minimizar ni de ser despectivo, no, todo esto no lo ven. ¿Por qué? Porque alguien que se dedica solo a programar, estoy siendo genérico en el nombre, en la denominación, ¿no? Pero una carrera que es, no sé, por ejemplo, un programador universitario. Bueno, el programador se dedica solamente o sea, dentro de lo que puede hacer, hay un montón de cosas, pero no está esto. Bueno, ahí no van a tener que pelear con todo esto. ¿Sí? Es así. Igualmente, una cosita también para aclararles. Acá estamos viendo solamente capa física. Esto es la parte que menos hacen los informáticos, ¿sí? Estamos Claro. conociendo un poco de qué trata. En la práctica, ustedes que van a trabajar, los que se dediquen a redes o los que vamos a hacer más hincapié, son en las capas más superiores. Los protocolos que manejan las conexiones, los protocolos son o gigabit o sea, venimos Sí, de sí. gigabit y de ahí hay un salto que si no se cumple todo lo necesario para transmitir a esa frecuencia, se pasa a la otra. Entonces, no es que es de 40 a 41 bits te va a hacer la diferencia. Se tiene que cumplir todo para cumplir un protocolo, si no se pasa al protocolo anterior, que es mucho inferior, o sea, mucho más inferior. Sí, Y si exacto. ese no se cumple, al otro. Sí. Entonces, es mucho más, no es, Sí, la granularidad es mucho mayor, digamos, en sí, redes, pues se tiene que cumplir el protocolo. exactamente, sí. Eso igualmente va a quedar en claro cuando veamos Ethernet, por ejemplo. Cuando veamos Ethernet van a decir, claro, todo esto, o sea, porque nosotros lo que estamos viendo ahora es la base física en la que trabaja, por ejemplo, una red de Ethernet. Después cuando veamos lo que dice Ethernet, que es lo que justamente le está diciendo Franco, es, bueno, anda 10 megabits, anda 100 o anda a 1 gigabit. Es así. El problema es que a veces anda 100, pero, a ver, esta red anda lenta. ¿Qué le pasa que anda tan lenta? Bueno, y muchas veces, lo digo con conocimiento de causa, anda lenta porque hay problemas de cableado. El cableado está mal hecho. Entonces, todos los problemas terminan cayendo en la capa física. Entonces, ustedes tienen que entender, si van a un lado, che, me anda mal la aplicación. Primero, anda mal la aplicación, porque lo que está arriba es la aplicación. Anda mal. Bueno, empiezan a probar que yo no, pero acá, que sí, que no, que esto, que lo otro, y terminan cayendo en el cableado que está mal hecho. ¿Hay cableados mal hechos? Sí, hay un montón de cableados mal hechos porque hay un montón de gente que no sabe de cableados, hace cagadas, se gasta poco en cableados porque no se sabe los problemas que puede traer un cableado mal hecho. Entonces, bueno, todo eso yo espero que ustedes, con el criterio que desarrollen acá, mínimamente sepan si hay un problema, a dónde tienen que ir, a dónde tienen que apuntar, a quién tienen que llamar o qué tienen que hacer. Si lo hacen ustedes, mejor. Pero si no, al menos a dónde apuntar o a dónde ir. ¿Qué teléfono tienen que llamar? ¿Sí? Ese es el tema, si anda mal. Lo peor que puede pasar es que ande mal y no sepan por qué. ¿Sí? Eso es lo que decíamos siempre con Felipe. Lo peor que nos puede pasar en lo que sea es que algo ande mal y no sepamos por qué. Ahí estamos jodidos. Sea, llámese software, llámese lo que sea, ¿sí? Mínimamente tiene que saber qué está pasando. Después que lo pueda resolver en el momento o no, es otro tema, pero al menos saber a dónde tengo que apuntar, qué tengo que hacer para resolverlo, ¿sí? Bueno, por eso, yo entiendo que tengan ansiedad y todo, pero en la medida que vamos subiendo las capas se van a dar cuenta dónde estamos ubicados ahora, ¿sí? Bueno, podemos, si quieren hacer un ejercicio más, no tiene mucha complejidad, ¿sí? El 3, por ejemplo. El 3 es la aplicación se dan cuenta rápidamente que es el teorema de Nyquist. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay ruido. Porque no hay ruido, exactamente. No hay ruido, teorema de Nyquist. ¿Qué dice el teorema de Nyquist? Dice, la tasa de datos máxima para un canal es 2 por b logaritmo en base 2 de n, que son los niveles discretos. ¿Sí? Este teorema, miren, este Nyquist 2 por b es el teorema del muestreo, bla, bla, tiene un montón de cosas de fondo también. Bueno,
logaritmo en base 2 de 16. ¿Ven que los logaritmos en base 2 los usamos mucho? 4. Es 4. ¿Pero qué significa eso? Fíjense que si lo pensamos, otra vez lo mismo. T de 2 por 24.000, lo ponemos en hertz, 1 sobre segundo, por 2 por, vamos a poner acá porque también me comí el por allá, ¿no? Para que quede explícitamente. Logaritmo en base 2 de 24, que es 16. Acá no hay aproximado. ¿Sí? 2 por 24 es 48.000. Dejamos el 1 sobre segundo si quieren. O 48.000 por 4. Ya podemos poner acá. Esto es bits. Perdón. Bits segundo. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? No tengo la calculadora a mano, pero ustedes me sabrán decir. 192.000. 192 La kilobits cuenta que tengo acá. segundos. ¿Sí? Eso es todo. ¿Y KBPS no o les gusta que esté? Sí, pueden usar esto. Sí, Ok. sí, pueden usar. ¿Quieren hacer esto, por ejemplo? Por si las dudas. Sí, se puede poner así. Sí, no hay problema. Me gusta más kilobit sobre segundo, pero es lo mismo. No pasa nada. No vamos a ser tan puristas. ¿Sí? Está claro, las cuentas son muy fáciles. ¿Sí? Bastante fáciles. Importante, hay que entender algunas cosas. ¿Qué significa que se envíen señales digitales de 16 niveles? Significa, son señales discretas, más que digitales, por ahí discretas, tendría que haberlo expresado como discreto, no importa. Significa que son señales que toman 16 niveles diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué significa 16 niveles? Significa 4 bits, o sea, en cada elemento de señal estás mandando 4 bits, ¿sí? Entonces, ¿vos podés transmitir a la velocidad que quieras con Nyquist? Sí, claro. Si yo uso 1024 niveles distintos, bueno, tengo en cada elemento de señal 10 bits. ¿Sí? Ahora, esto, obviamente, la naturaleza me va a imponer algún límite para esto. ¿Sí? Pero no lo analiza Nyquist a eso, lo analiza Shannon. Bueno, ¿entendido hasta acá lo que podemos hacer en la guía? ¿Alguien estuvo leyendo un poco más? ¿Hay algunas preguntas? ¿Especularon algo sobre algún ejercicio más? Yo estuve leyendo, pero me quedé en estos ejercicios para esperar la clase, justamente. Está bien, perfecto. Bueno, es importante que lean, ¿sí? ¿Por qué? La clase que viene, ahora vamos a hablar un poco de la clase, ahí Franco les va a hablar también. La clase que viene, que es práctica, pero práctica presencial, porque nos vamos a ver la cara. Más que verles la cara, lo que me interesa es que tomen contacto con un poco esto que charlamos de los elementos del cableado, ¿sí? Es importante que ustedes tengan contacto con esto, porque después es con lo que van a trabajar todos los días. No es que todos los días van a trabajar haciendo cableado, pero todos los días van a trabajar con una red y entonces cuando vayan a una empresa y demás, puede que tengan problemas con elementos de red que los vean, que sean tangibles y que les pregunten, che, ¿qué pasa que no anda la red? Bueno, tienen que tener al menos una vez un poco de contacto, entender cómo se hace un cableado estructurado. Y es un tema que no está en los libros ni Kahneman, ni Stallings, ni los autores que pusimos ahí, porque es un tema de estudio de por sí. Por eso les compartimos con Franco un libro y algunos apuntes. O sea, hay un libro que es que en bastante profundidad trata el tema, y después hay unos apuntes que sacamos de varios lados que están un poco resumidos de lo que dice el libro. ¿Sí? Es importante que lean de ahí porque la clase que viene vamos a ya tratar con los elementos y hay un poco de vocabulario que hay que manejar. En realidad hay bastante vocabulario para manejar, pero bueno, en la clase lo vamos ¿cómo se llama? A masticar un poco, a comentar un poco. Pero es importante que lean de ahí, ¿sí? Porque hay varios conceptos. Que lean que el concepto de cableado horizontal, cableado vertical, cableado de backbone, que es un conector RJ45. Bueno, hay algunos conceptos de respecto al cable,
¿sí? Cuando uno toma un cable UTP y se fija, dice un montón de cosas del cable. Bueno, tienen que entender qué dice el cable. El cable les habla, les dice, bueno, yo sirvo para esto, para lo otro, tengo esta certificación, bueno, bla, 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 todo eso. Lo vamos a discutir obviamente en la clase, pero la clase lo vamos a pasar medio rápido. Si ustedes ya leyeron, bueno, mucho mejor. ¿Sí? Franco. Sí, no, más que nada recuerden que es algo, va a ser una clase práctica. Entonces vamos a estar tocando materiales y elementos, por lo cual ya va a haber alcohol en gel, pero también les pedimos que el que quiera traerse el propio por cuestiones sanitarias lo haga. Si alguno tiene una pinza, como para ir adelantando, una pinza, un alicate. Yo pensé que para cortar los dedos, a medida que van tocando, le cortamos los dedos así no se contagian. ¿No? Para cortar el cable, que entre en la mochila. No, uno chiquitito de electricidad, si alguno tiene en la casa y quiere traer, también lo puede traer. ¿Sí? Como para. Porque las crimpeadoras normalmente lo primero que se rompe es el pelacable. Claro, sí, o sea, la idea es que ustedes manipulen un poco el cable, se animen a armar algún conector, no porque tengan como ingeniero después que ponerse a armar conectores, pero está bueno que lo sepan, que lo hayan hecho al menos una vez. Esto lo decimos siempre con Felipe. Digamos, obviamente que si ustedes van a un técnico, el técnico va a armar el conector muchísimo más rápido que ustedes porque lo hace todos los días o porque no importa eso, no se está midiendo eso, no se mide, digamos. Pero sí, ustedes tienen que saber al menos una vez haber armado un conector y entender por qué el conector se arma como se arma. Eso es fundamental. De la misma razón que un arquitecto no sabe revocar o no tiene por qué saber revocar. Si revoca bien, mejor, pero si no, no tiene por qué. Es lo mismo, es el mismo criterio. ¿Sí? Pero tienen que tener contacto con eso, sí. Tal vez no tengan que armar uno, pero sí, si ven dos extremos de un cable y ven que la norma con la que se hizo es distinta en cada extremo, ya saben que el cable no va a funcionar. Y pueden encontrar un error a la vista. Entonces son cosas que van a poder practicar y ver también en la clase. También un tema de costos, van a poder darse cuenta de que si le podemos enseñar a ustedes en 2 horas cómo hacer un conector RJ45, cómo conectarlo, fíjense que tan caro no debería ser frente a otras tecnologías, ¿no? Esas son todas cosas que vamos a estar charlando en la clase. Pero bueno, recuerden, barbijo, y el único caso solamente que esto está hablado con el secretario académico es por cuestión de salud. Si alguno se infectó o algo, tienen que justificarlo, ¿sí? Sí, nosotros lo que hicimos fue, a principio de año, plantear cuáles son digamos, lo mínimo necesario para continuar para que la materia pueda ser dada en condiciones normales, digamos, más o menos normales, o que se vean determinados objetivos que tenemos, que es lo mínimo, y por eso llegamos a la conclusión de que había que hacer 3 encuentros de las prácticas presenciales, el resto no es necesario que sean presenciales, y tampoco las teorías y demás, y bueno, obviamente las evaluaciones, sí. Eso es un poco a la conclusión que llegamos, ¿sí? Por eso es que, bueno, sí, tienen que ir a esas clases son presenciales, porque no hay forma, a ver, lo que es cableado, si no lo ven si no lo ve funcionando, si uno no agarra una pinza, si uno, digo, eso no se puede, digamos, no hay forma de reemplazarlo, ¿sí? Y también el objetivo es que un poco vean el cableado que hay en alguna parte de la facultad que está bien hecho y demás, y que le expliquemos ahí mismo y lo vean con la explicación nuestra, porque después lo puede ver uno y si no sabe lo que está viendo, bueno. Entonces, ese también es un poco la idea de lo que pensamos para el viernes que viene, ¿sí? Pero repito, esto no es un curso de cableado, ¿sí? O sea, si ustedes pueden decir, che, pero pará, viene el técnico y hace los cables, los arma más rápido que yo. Sí, seguro eso, pero eso no significa nada. O sea, ¿sí? De la misma razón que seguramente un albañil es mucho más práctico en un montón de cuestiones que un arquitecto, pero no es el objetivo ese. Sí, no es el objetivo. Por algo, miren, las carreras como arquitectura tienen visitas a obras y demás también. Es el mismo criterio. ¿Sí? Franco, ¿querías agregar algo? No, nomás recordarles que este tema de cableado lo estamos evaluando en este trabajo, pero también es un tema de la materia,
¿sí? O sea, es un tema integral, capa física y que cubre todas las otras capas porque el trabajo llega hasta la capa 3. Así que, no, y un poco más, porque también están las tecnologías de aplicación. ¿Sí? Sí, Tienen hay que ver algunos el que tema de conceptos. VoIP y demás. ¿Pudieron leer algunos ya el enunciado del TP de cableado estructurado? Sí, sí. Nosotros, ¿Alguna, a ver, ¿alguna perdón, duda así con el vistazo general? ¿Algo que podamos resolver ahora? Ninguna que te pueda así puntear. Más una duda general de cómo vamos a hacerlo, pero me imagino que ya se caerá. es normal que tengan dudas. O sea, Sí. si lo ven como algo con mucha incertidumbre, está bien que lo vean así. Sí, sí, sí. Es lo natural. A ver, nosotros evaluamos o sea, esta materia evalúa distintas cosas, porque es como para que entiendan. Un tema son los contenidos teóricos, que eso lo evaluamos en los parciales y demás, ¿sí? Ahí se evalúa la teoría, digamos. Pero el objetivo de la materia va más allá de la evaluación de la teoría, ¿sí? Nosotros precisamos evaluar otras destrezas de ustedes que son, por ejemplo, la confección de un presupuesto, ¿sí? Por ejemplo, cómo exponen el trabajo, cómo nos venden, lo digo entre comillas, cómo nos venden el trabajo, cómo trabajan en grupo, ver cómo trabajó, qué hizo, quién no hizo, también, ¿sí? Cómo, bueno, reconocen los elementos de cableo y demás, que eso por ahí es un poco lo que vemos en la práctica. Todo eso son distintos enfoques de evaluar lo mismo, ¿sí? Que por ahí, repito, y esto, bueno, es por cómo, por las materias que ya tuvieron, como que no se sienten muy cómodos porque obviamente hasta ahora no lo han hecho, pero alguien lo tiene que hacer en la carrera. Así que nos tocó a nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es normal que sientan esta cuestión de trabajar con lo desconocido, bueno, sí, sí, es así. Es así porque les va a pasar en la vida profesional, que van a tenerse que enfrentar a cosas de las cuales por ahí no conocen y demás. Bueno, es normal trabajar con lo desconocido. Obviamente lo van a ir aprendiendo en la medida que la materia vaya no evolucionando, sino progresando en el año ahora, y en las preguntas que van haciendo. En la medida que vayan viendo más temas, le van a surgir más preguntas, nos van a hacer las preguntas, nosotros las vamos a resolver, las vamos a responder, ¿sí? Pero van a tener que preguntar. Y un error que ha pasado antes, que también se lo quiero transmitir como consejo, un salvavidas, ahora Como antes que lo de, sufriste, como que lo sufriste vos, ¿no? ahora antes de arrancar. Sí, sí, presten atención. No, es en pensar fuera de la caja. ¿A qué me refiero? Tal vez ustedes quieran encajonar el trabajo con lo visto por ejemplo, en la clase que viene, en la clase práctica que viene. Y nosotros no vamos a llegar a abarcar todas las categorías de cableado, pero muchas se las decimos y otras no. Lo que vamos a llegar a manipular seguramente es una categoría 5. Vamos a tener categoría 7 o fibra tal vez O para hacer. fibra. Bueno, obviamente no Entonces, tenemos para manipular fibra, sí, sí. entonces es un trabajo en que ustedes van a tener que investigar, que ver qué soluciones hay en el mercado, por fuera tal vez de las soluciones que les ofrecemos nosotros, pero que les ofrecemos, quiero decir, que hablamos en las clases teóricas o prácticas. ¿Sí? Entonces, tienen que investigar qué solución hay, cómo se aplica, ¿Cuánto sale? cuánto ¿Existe? O sea, sale. se puede comprar o es algo que aparece en los libros y no se puede comprar en ningún lado? Bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Exacto. Entonces ya es un ejercicio que hay que empezar a hacer y bueno, cualquier cosa, tanto Hernán como yo estamos para resolver dudas durante las clases o a través del foro, cosa que quede visible para todos, pero hasta 2 clases dijimos, ¿no? 2 clases antes. Sí. O Sí, sea, esto es 2 semanas antes lo cierran ustedes. claro, por una cuestión de que no pueden venir a último momento y decirme, che, mira, no sé qué cable poner acá. No, eso ya tiene que estar resuelto, más o menos, digamos, sobre el principio del trabajo, más o menos, más o menos. Después pueden tomar una decisión, pero digo, no pueden pretender resolver el trabajo en la última semana. Eso seguro no puede pasar, ¿sí? Claro. Porque Así que no encastra una pieza con otra, sí, O pueden las hacerlo, fechas, pero sin ayuda nuestra. sí, claro. Sí, sí. ¿hay fecha de entrega? ¿O no? Porque eso sí no lo viene en el instructivo.
La fecha de entrega, quédense tranquilos, está planificada, que si no se las pasamos quizás es un error. Pero no se preocupen porque esto es de lo último que se hace en la materia. No estuve ¿Sí? en la primer clase, Hernán, pero bueno, si las Eh, comentaste. no, no, pensé que se las había pasado, pero bueno, no se preocupen, sí, el trabajo este se entrega después del segundo parcial. ¿Sí? O sea que piénsenlo, esto es, ahora no lo tengo a mano, pero después se las paso bien, pero es final de noviembre, principio de diciembre. ¿Sí? Ya lo estoy buscando, ¿eh? Sí. Ok, entiendo. Sí, así que no se preocupen en eso, sí, sí. Van a terminar de ver toda la materia y después van a entregar el trabajo. Sí, 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 eso sí. Sí, 19 de noviembre es la presentación. Sí, hay creo que 2 días separados porque son muchos grupos, así que me parece que los 19 y 22. Sí. Sí, después vemos quién entrega primero y demás, pero bueno, pero es ya llegando al final de noviembre. ¿Sí? 19 y 22. Ok. Pero a 20. esa semana, la semana del 22, del 20. Ok. Con esto lo que decimos es que tienen tiempo para el trabajo. ¿Sí? Ahora parece como que es una cosa imposible, pero tienen tiempo, tienen tiempo. La semana antes es el segundo parcial. Entonces, obviamente, esa semana no vamos a andar hablando acerca del trabajo. Y es otra razón para ustedes para tenerlo medio redondeado antes. Para que Sí, no se no lo les dejen, junte o con sea, el parcial. no lo dejen, o sea, hay tiempo, pero no dejen para el último momento porque no van a llegar. Y aparte porque cuando empiecen a avanzar en el trabajo van a decir, che, pero esto que voy a hacer, me obliga a cambiar esto otro. Bueno, y así. Hay iteraciones, digamos, de que, como cualquier proyecto, digamos, que ustedes saben de software, sí, toco este módulo, toco este objeto y me rompe aquello. Bueno, sí, es más o menos, en ese sentido, pasa algo parecido, ¿sí? Claro. No, Sí, no tan traten de ir resolviendo el problema por capas. Igual, o sea, ahora estamos hablando del modelo de capa 1, de capa física. Bueno, traten de, cuando estamos en esta capa, en esta unidad, traten de bosquejar su solución de capa física. Y después vamos a ir avanzando. Después, Fíjense que si hay que corregir, que sea algo es, para corregir y no hacer de no vuelta. hacer, no rehacer, claro, exacto, sí, sí. Sí, fíjense también qué hay en el mercado, qué hay instalado, empiecen a averiguar, porque eso es parte del, o sea, no es que arrancan de cero. Che, ¿y qué se está instalando? ¿Qué instaló esta empresa? ¿Qué hay? Las buenas prácticas, no van a copiar a muchas prácticas que hay acá en Mar del Plata y son desastrosas de cableado porque se quiere ahorrar plata y se hacen unos desastres, se contrata gente que no sabe, se pone, bueno. Pero digo, intenten fijarse también las prácticas que hay en el mercado, ¿sí? Eso es importante. Y saber qué hay. Fijarse, che, y si busco en Mercado Libre, ¿qué hay? Ah, mira, venden esto, venden aquello, mira, esto es caro, esto es barato, se usa esto no se usa. Bueno, es un poco el objetivo del trabajo. Sí. Otro consejo es, ya no me voy a callar porque Hernán me va a tirar con algo. No puedo acá, pero te muteo. Fíjense el tipo de cliente siempre en este tipo de trabajo, porque la parte económica, digamos, la solución que le pueden ofrecer, que no sea venderle una nave espacial a una pyme, a eso es lo que quiero decir, ¿no? Ni venderle un Fiat 600 a una multinacional. O sea, Claro, un banco. vean el tipo de cliente, el tipo de servicio que ofrece, y en base a eso es el tipo de solución, porque siempre una nave espacial va a ser mejor que un Fiat 600. Claro. Pero, ¿cuánto sale? Entonces, bueno, fíjense, traten de practicar esa parte también. Sí, y aparte tienen que incluir los honorarios. Es una parte también delicada. Sus propios honorarios tienen que incluir que esto también es importante, ¿sí? No O de pueden los regalar el trabajo. contratados. O sea, o sea, tienes un presupuesto que tiene que salir, digamos, pero tienen que también ganar, porque si no, es un problema, ¿eh? Si yo presupuesto algo que después tengo que poner plata del bolsillo, ¿para qué trabajo? Así que bueno, esto es todo un poco, ahí el criterio de evaluación está en el trabajo. En el trabajo dicen los ítems que vamos a evaluar. Fíjense, búsquenlo que están. Así que ustedes tienen que cumplir con ese criterio. ¿Sí? Que sea técnicamente posible, que el presupuesto esté bien confeccionado, sea razonable, la factibilidad técnica que se pueda hacer técnicamente, ¿sí? Que la presentación sea buena del trabajo, porque si el trabajo es muy bueno pero lo presentan mal, y yo como cliente no te lo compro. Piensen que nosotros con Franco vamos a ser los clientes, nos sentamos como clientes y ustedes no tienen que vender. O sea, vamos a hacer las dos cosas, vamos a ser clientes y vamos a ser docentes, en el sentido de que
ustedes nos tienen que convencer y además nosotros después le vamos a evaluar si técnicamente es correcto. Pero digo, en ese momento en el que nos sentamos vamos a ser clientes. Vamos a ser clientes jodidos porque somos de los clientes que saben lo que hay que Sí. hacer. Sí, feos clientes, sí. Sí, de los feos. Ojo, no. Ojo, tampoco. Si tengo un cliente que sabe, muchas veces es mejor, porque si lo que ofreces es un buen producto, enseguida lo va a reconocer y va a decir, che, esto es bueno, me lo llevo. Sí, pero es difícil competir contra uno que le vende un verso nada más. Ah, bueno. Exacto. Sí, obvio. Si la presentación es un verso y el producto es malísimo, bueno, bárbaro. En el eje presentación van a ser muy buenos, pero en la parte técnica va a ser malísimo. Entonces, Claro. bueno, en ese sentido, ustedes sabrán, digamos. ¿Sí? Ahí hice en el campus, le hice una actividad en el foro de consultas para que me pongan los grupos, ¿sí? Creo que van a tener que ser 2 grupos de 4, Hernán. Bueno, no hay problema. Sí. No, es un detalle. Porque hay uno que te escribí por WhatsApp, me parece que no lo viste, hay uno que no está anotado que estaba por excepción, ¿te acordás? Ah, pará. No vi. Ahí. Perdón. No. Bueno, sí, no hay problema. Eso, Pero la serán verdad, 2 grupos de no- 4. Tal vez agreguemos alguno acá al grupo, tal vez donde se anotó Enzo, como dijo que Sí. no importa si entran uno, no importan 2, bueno, tal vez entren 2. O sea, tal vez entre uno más y sean Bueno, 4. Ok. está bien. Sí, bueno, no hay problema con eso. Sí, que un grupo más sea de 4 no hay Sí, problema. sí. Sí, lo que pasa es que obviamente el grupo de 4, bueno, el trabajo se espera que sea un 25% mejor que un grupo de 3, digamos. Claro. Pero bueno, sí. O sea, en dos trabajos iguales, el grupo de 4 va a tener menos notas, digamos. Se ve, ¿no? Esto. Bueno, Bueno, creo que no Ok. queda nada más. A esta altura yo sé que no hay muchas preguntas del trabajo. De hecho, iba a hacerte una. Dale, bueno, está bien, mejor Estuve sí. leyendo el de CCNA, tipo el que subieron de cableo estructurado, Sí. uno de los documentos. Sí, no, yo me refería al otro libro, ¿no? El SSNA que está Sí, en no, no. inglés. Pero no No, no, importa, el SSNA también está bueno, es un poco viejo lo que pasa, pero bueno, sí. sí, por eso. Habla de que hay que tirar o sea, supongo que está hablando de línea de teléfono y línea de internet. O sea, al mismo tiempo. Sí, no sé La en voice over particular, IP. sí, en particular a qué parte de vos haces referencia, pero dale, sí, No, decime. la primera parte porque habla de los sistemas Voice over IP Sí. y menciona que hay que tirar un cable extra para eso. Sí, Medio raro. no ¿Sí? está O mal. sea, No. no corre sobre el Cat5 de red. Sí, pero te compite con el ancho de banda de la red. O sea, Por eso tirás dos cables ah, específicos sí. para eso. Y sí, si vos, bah, ya estoy resolviendo parte del problema que les pedí a ustedes que hagan, pero podés hacer las 2 cosas. Vos sí, tenés que o sea, decidir cuál sí, es sí, mejor. sí. Pero Con tu ¿cuánto? criterio, o sea, con tu criterio. Sí, en tu casa, sí, podés usarlo todo el mismo cable. Sí. Pero tantos datos. El voice over IP. ¿Cuánto ancho banda medido en bits? ¿Cuánto te Eso toma? es algo que tienen que averiguar. Yo te Depende pregunto, de la codificación. si tu empresa, Igualmente, si no tu es un empresa problema de es- capa 1, sino tal vez problema de capa 2 o de capa 8, porque si también. tu empresa vive de teléfono, de hablar por teléfono, Sí. no sé, te pregunto. Te dejo esta pregunta nada más. Y la del TPS sí que hablar por teléfono. No voy a comentar más. Ok. O sea, No, son decisiones que hay que tomar, nada más. como era medio viejo y hablaba de que había dos tipos, no entendía no entendías No, por yo te qué digo había mira, yo te digo lo que dice la norma. La norma dice que en los puestos de trabajo, lo ¿Mm? ideal, o casi, no sé si es mandatorio, pero lo ideal es que tengas dos bocas de red por cada puesto de trabajo. Por un tema de escalabilidad. Por ejemplo, sí. Ok. O para conectar el teléfono. Si la tenés las dos, las usás. O se te rompe una, usa la Claro. Sí. ¿Sí? Ahora, si vos tenés poca plata y decís, bueno, pongo una en tu casa, voy a tirar 2 cables, ¿para qué? Pongo uno solo, bueno, listo. O si tu empresita, tu
tu consultora, bueno, está medio jugado, bueno, tirá. Pero eso es lo que dice la norma. Y pregunto, porque dice que o sea, diferencia los dos cables y dice, o sea, los trata como dos tipos completamente distintos. Si yo tengo una boca para voz y una ¿Para para que me internet. fijo? ¿Para que me fijo a dónde está? Porque. Tengo la fotito que estoy viendo es la de la página 9. Publicámelo. ¿Cómo Comparto. se llama? Compartilo, sí, perdón. Uno. Esta es la fotito que estoy viendo cuando cargue. Sí. Se ve. Esta, que tiene directamente marcados distintos. Y que dice lo de cada cable. A ver, vamos a entrar un poco en la clase de la semana que viene, y con esto ya nos despedimos, pero digamos, el cableo estructurado, ¿sí? Esto como definición general, es un cableado que no está pensado en un fin determinado. Es decir, vos podés usar el cableo estructurado para un montón de cosas. Podés usarlo para telefonía, podés usarlo para alarmas, podés usarlo para televisión de señales de video o para una red de datos, ¿sí? Cámaras, vigilancia. Claro. Sí. Entonces, si vos haces un cableo estructurado, bueno, lo que tires por esos cables es cosa tuya. Es más, sí. Cómo armar los conectores y todo está armado, está pensado en distintas normas, pero la norma, la que nosotros le damos 568, ANSI TIA EIA 568, bien dicho. El color de los cables, ¿sí? Tiene una historia, ¿sí? El azul, por ejemplo, históricamente es el cable de teléfono. Telefonía, el primer cable de teléfono es el azul, ¿sí? Y el par azul en Ethernet no tiene uso, en las versiones de Ethernet de 10 y 100 megabits, que esto justamente es históricamente por eso, ¿sí? Pero digamos, el cableado es agnóstico de lo que vos pongas. Entonces, si vos haces las cosas bien, digamos, tu sistema de cableado también lo puedes usar para telefonía. Lo que pasa es que hoy en día la telefonía fija, digamos, ya quedó como en un... Murió. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso debe decir lo que está diciendo, ¿sí? Y este libro es un poco viejo, entonces lo que te está diciendo es que vos necesitarías separado, aparte de tu boca de datos, una o dos bocas de datos, otra boca para lo que es voz y fax. Sí. Por eso es viejo el libro en ese sentido. ¿Sí? Directamente, estos en la otra punta se conectan a máquinas completamente distintas. El mismo cableado para distintas cosas. Podría ser. Sí. O sea, es una separación. Lo que pasa es que. Sí, lo que pasa es que son distintos conectores también. Ok. ¿Sí? O sea, todos correrían sobre. Esto ya es un poco más específico. Todos correrían sobre UTP, pero el extremo, la ficha del extremo, no es un RJ45, es un RJ11. Técnicamente los conectores dicen la cantidad de pines, y cantidad de pines efectivamente conectados. ¿Sí? Ok. Pero bueno, sí. En este sentido es un poco viejo el libro, por eso. ¿Sí? Lo que dice, por eso habla de la capacidad de ampliación. Si vos pensás, o sea, un cableado vos tenés que pensar que tiene que durarte, por lo menos en Estados Unidos se hace pensando en más de 10 años. Acá se hace pensando en más de 20. Entonces, bueno, vos tenés que pensar que de acá a 20 años el cableado no vas a romper las paredes para sacar los cables y entonces tenés que pensar en eso. Después, ¿cuánto podés pagar? Es otra historia. Si no lo pueden pagar a un buen cableado, bueno, no se hará un buen cableado y después se verá cuáles son los problemas que puedes tener. Ok, perfecto. Sí, porque no me cerraba que haga esa diferencia, pero porque no entendía cómo funcionaba tampoco el sistema. Sí, ese libro es un poco viejo ya. Es más nuevo el libro que está en inglés. Lo que pasa es que este está en español. Sí, no, igual no tengo problema con el inglés, pero este era el que estaba subido cuando vi. ¿El inglés no es mucho más largo? Sí. 700 y pico de páginas. Por eso es más completo. Sí, de última, pero de todo. A 100 por día llegan para la semana que viene, chicos. Y cruzamos solo redes. También está el ánimo. Bueno, ustedes sabrán cuáles son sus prioridades, pero no, pero a ver, si ustedes son inteligentes también, ¿no? Se van a dar cuenta que no es todo el libro lo que tienen que leer, ¿sí? Es decir, si ustedes se fijan
en el libro, esperen que lo estoy abriendo porque le estoy diciendo en memoria y por ahí la memoria Sí, me lo falla un tengo poco. acá, de hecho. ¿Dónde está? Un segundito, que estoy buscándolo. Acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, con ver ¿Cómo el solamente con ver solamente el índice es suficiente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si ustedes se fijan ahí, ¿sí? Con leer, ¿sí? Aparte el libro tiene muchas imágenes y demás, no es que cada página tiene un montón de imágenes, que está bueno porque explican, muestran y demás. ¿Sí? Con leer el capítulo. A ver, esperen que veo un poquito. ¿Esta te gustó? Con leer, bueno, la introducción es un poco genérica, un poco del estándar, de los estándares, un poco del capítulo que dice elegir el medio correcto, pero ahí van a ver que hay un montón de medios que nosotros no, para aplicaciones que no son las que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Porque, a ver, nosotros vemos el cableado estructurado en función del cableado de red, pero el cableado estructurado se puede usar para un montón de cosas, ¿sí? O sea, los componentes pasivos de la red se pueden usar para un montón de cosas. Nosotros no, todas esas otras cosas no nos interesan, ¿sí? Entonces, cuando empiecen a ver, va a decir telefonía, pum, lo saltean. Va a decir, qué yo, alarma, pum, lo saltean. Va a decir, saltean. ¿Sí? Eso, digamos, lo que es importante sí es el capítulo 7. Ese capítulo es importante. Eso lo vamos a ver también en la práctica, ¿no? Pero si ustedes lo leyeron de antes, lo mismo el de conectores. Nosotros de todos los conectores no vemos todos los tipos de conectores, sino que vemos básicamente el RJ45, que se llama también de otra manera, vamos a ver. Y algo de fibra, y ahí, bueno, en eso Franco les va a hablar un poco más seguro de fibra. Pero la fibra no tenemos fibra para practicar porque por distintas cuestiones, ¿no? Pero bueno, lo que más digamos, lo que más podemos trabajar y ver es lo de cobre, ¿sí? O sea, los componentes del cableado estructurado, pero de cobre, ¿sí? Bueno, si quieren les consigo un cacho de fibra para mostrar. Sí, Si la lo quieren. fibra, sí. Fibra hay distintos tipos de fibra, ¿sí? Sí. Pero sí, si tenés, genial. Sí. Sí, mi viejo hace instalación de red, así que Ah, buenísimo. les consigo. Excelente. Si tenés, trae, dale. ¿No querés sumar un miembro al grupo? Sí, ya ahí estaba Ya pensando ahí eso. te vendiste bien ahí, ¿eh? Sí. ¿Quién quiere ese grupo con todavía? Ahí te vendiste bárbaro. Ahora se arrepienten todos los que no quisieron entrar en el grupo con vos. Bueno, pero entonces podemos poner la vara más alta ahí, ¿no, Hernán? Y ya sabiendo eso, sí, obviamente. Ahora ya se voy a esperar el trabajo, voy a esperar, bueno, ya. Ya lo marqué, Capaz ya que le marqué. tiraste tarde la carta, la tiraste tarde. La tiraste muy temprano la carta, me parece. Claro, ya marqué la estrellita. Hay que dejar Encima justo está con Julián Weich. Si dejas que pase el tiempo, bajan las expectativas. Lo tenemos a Julián Weich en el mismo equipo, creo. Ya que le quedó, pobre, lo mataste. Matías Weich. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Por mi parte, no. Bueno, si tienen preguntas, se las hacen a Tobias. Si tienen alguna más, Al papá de Tobías. No. Pasen al grupo con Tobías, sí, ya se le resuelve todo. Preguntarle a tu papá, porque eso sí, nosotros no tenemos en la facultad, si tiene alguna herramienta que te pueda prestar, ¿no? Que tampoco le pongas en compromiso, pero hay algunas herramientas que son plásticas, que son hasta descartables, que vienen con el equipamiento. Claro, sí, exacto. Si tenés para mostrar, aunque sea. Después ¿La herramienta que decís para trabajar con fibra? Sí. Por ejemplo. Le pregunto. Hay algunas que son caras, Sí, que son las que usa él, esa no la lleve por compromiso, a ver si pasa algo. Pero hay otras que son plásticas, que vienen con el mismo componente, que vienen con una forma trucha para pelarlo y demás. Y bueno, tráelo por si querés. Si tiene, para mostrar al resto, buenísimo. Sí, nosotros estamos en la facultad un poco limitados a lo que hay, porque nosotros nos alimentamos de todo el material de descarte que hay en la facultad, el encableado o material que llevamos nosotros, ¿sí? Por eso es que por ahí no tenemos, estamos medio limitados, pero si tenés, genial, trae, dale, sí.
Traete tu propia crimpeadora si no usas. Eso es ideal, sí, por eso tenemos un par de pinzas que son nuestras, algunas que nos dan en la facultad, pero digamos que sí, eso es genial. No, si quieren, lo que podemos hacer, que yo no me di cuenta, es, si quieren armar un cable para ustedes, compren un segmento de cable, ¿sí? UTP categoría 5, 5E, que hoy por hoy es lo más barato que hay, y un par de fichas, ¿sí? RJ45, y algunos capuchones si quieren para que el cable quede un poquito más, digamos. Y si quieren lo armamos, eso sí, no hay problema, ¿sí? No es un curso de cableado, repito, pero bueno, está bueno jugar un rato, ¿sí? Verlo, poderlo toquetear, jugar, ver qué pasa, ¿sí? Ver los problemas que ocurren cuando uno empieza a armar la ficha, ese tipo de cosas, ¿sí? Así que si quieren, de última me preguntan el lunes si quieren y quieren comprar. ¿Sí? O le preguntan a Tobías también, que es el ayudante alumno que tenemos, ya está nombrado. Estás bautizado. Así que sí, me preguntan el lunes y vemos. Y se compran un tramo de cable y armamos un cable, si quieren un cable cruzado, lo que necesiten, por ahí como excusa para que en la clase por ahí armen algo y se lleven algo de souvenir. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Estamos pensando hasta souvenir para ustedes, miren. Sí, ¿Qué bueno, catedrales haces? Exacto. Bueno, chicos, ¿alguna Bueno, pregunta más ¿alguna respecto duda más? a la guía, al trabajo? Nos vemos el lunes entonces. Bueno, el lunes nos vemos. Sí, si quieren es eso que les decía, ¿sí? El lunes me avisan y así compran algún tramo de cable o algo y el viernes lo arman para que se queden con el cable. Así que bueno. Recuerden anotarse en el campus el tema de los grupos y ahora va a ser un solo grupo con Tobías, pero no, el tema ese de los grupos, anotarse ahí en el foro, así nos queda el registro y bueno, el lunes ya tiene que estar definido eso para arrancar con el trabajo. El viernes ya va a empezar a resolver dudas si las hubiera. ¿Listo? Bueno, entonces Bueno, nos despedimos. Nos Bueno, estamos chicos, viendo cuídense. el lunes. Buen fin Nos de vemos. semana. gracias igualmente. Buenísimo, nos Nos vemos. vemos. Buen fin de. Buenas, nos vemos el lunes entonces. Chau, chau.